Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. Esta vez hablaremos sobre un tema muy interesante que es la valoración de las expresiones gráficas como testimonios culturales e identitarios de las sociedades. Yo sé que tiene un nombrezote como muy extraño, pero en realidad es analizar o darnos cuenta de cómo las sociedades o las culturas, a través de sus imágenes, pues nos pueden contar o nos pueden dar ideas de cómo eran estas sociedades o de cómo estamos siendo como sociedad en este momento. Eh, bueno, el dibujo no limita sus poderes, digamos, a un campo imitativo. No solo sirve para copiar objetos de la realidad y volverlas una representación visual, sino que también involucran ideas, pensamientos, emociones, perdón. Y esta es una parte pues muy interesante del dibujo, ¿no? Como nosotros en una sola imagen podemos contener elementos que nos hablen de un tema determinado o específico. El dibujo tiene otro poder, que es el poder de lo visual. Cuando nosotros nos queremos acercar a un tema histórico o a un tema social o cultural, y buscamos textos, estos textos nos podrían dar ideas mucho más específicas, digamos, ¿no? A lo mejor fechas, años, personajes. Pero el dibujo tiene la capacidad de ser inmediato. Es decir, la comunicación visual, el lenguaje visual, nos hace conocer o ver ese tema o ver de una manera inmediata y entonces genera mucho más impacto, un impacto rápido, digamos, ¿no? Es importante que nosotros analicemos los elementos que se repiten o los elementos que complementan o que componen las imágenes de cada época de la historia, digamos, ¿no? Cómo es que nosotros logramos comprender estos contenidos a partir solo de las imágenes y qué medios utiliza. Por ejemplo, el cartel es un medio de comunicación visual en el que está involucrado el dibujo y que nos puede dar idea de un tema en específico. Si nosotros revisamos el cartel del lado izquierdo, que es un cartel contra el racismo, no necesita tener un desarrollo visual muy elaborado, sino que simplemente es un elemento simbólico, ¿no? Que sería el puño, repetido en distintos colores de piel. Esto nos hace, pues, tener una idea de qué nos está hablando ese cartel. Si nosotros vemos el cartel de la derecha, digamos, por un momento no pongamos atención a los textos, solamente a las imágenes, bueno, pues es un cartel que nos habla de la violencia contra las mujeres. Si nosotros, digamos, desmenuzamos, como cuando comemos pollito, ¿no? Que desmenuzamos ese pollito. Si nosotros desmenuzamos estas imágenes, entonces podremos encontrar elementos que nos comunican, ¿no? Hay una mujer que tiene un rostro decaído, qué colores tiene, qué formas tiene, ¿no? ¿Por qué es una rosa atravesada? Tal vez podríamos relacionarlo con este dicho, ¿no? Que dice que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. O sea, si ven, todas estas ideas son constructos sociales. ¿Por qué no es una flecha? ¿Por qué no es un arma? ¿Por qué no es un cuchillo? ¿Sí ven? O sea, todos estos elementos que componen a las imágenes nos sirven para determinar una época, para saber qué estaba sucediendo. ¿Por qué tenemos que hacer en esta época carteles sobre la violencia contra las mujeres? Tal vez alguien que vea el cartel en un futuro o alguien que viaje del pasado y vea esos carteles diría, ah, pues si hay un cartel sobre la violencia contra las mujeres es que había violencia contra las mujeres. Si nosotros vemos este cartel que rehúsa el racismo, ¿no? Que dice que no al racismo.
Si lo vemos desde ahora, pues tiene un contexto distinto. A lo mejor en la época de la segregación racial en Estados Unidos tenía otro significado distinto, pero además nosotros diríamos, ah, claro, pues es que en esa época había racismo. ¿Sí ven cómo las imágenes nos dan una idea de todo lo que sucede en una época? Pero no solo lo que sucede en una época histórica, también las imágenes nos comunican cosmovisiones, que son maneras de cómo nosotros vemos la vida o de cómo un grupo social determinado ve la vida. Yo les puse aquí dos imágenes de bordados indígenas. Esto me parece muy bonito y muy interesante porque siempre pensamos en que el dibujo es una hoja de papel con lápices de colores. Y en realidad el dibujo se da en muchas maneras y en muchas dimensiones. Estos son bordados, pero son bordados que también son dibujos y que además tienen un peso simbólico, un peso sobre la propia concepción de la vida. Del lado izquierdo observamos una pequeña franja de una blusa de los Mijes de Oaxaca. Todo lo que este bordado tiene significa. El rojo es un color específico, o sea, no hay otros colores, no se podría haber hecho de azul, de amarillo, pero el rojo es un color que tiene un peso particular sobre su cultura. Estos circulitos son soles que hablan sobre la vida en el campo. Estas cositas que tenemos aquí arriba, que parecen florecitas así, son magueyes. Y entonces, todas estas imágenes componen una cosmovisión, componen cómo ven esas personas el mundo. Y eso es justo lo que vamos a hacer en esta sesión. Para la actividad, vamos a entrar a una página de Instagram que es un museo sobre el COVID. Así se llama, es un museo digital sobre el COVID. En realidad es como una galería de imágenes en la que ustedes podrán ver, perdónenme, en la que ustedes podrán ver distintas imágenes que ha hecho mucha gente acerca de la pandemia. Lo que vamos a hacer esta vez no va a ser un trabajo plástico, sino lo que quiero es que analicemos esas imágenes. Necesito que vean la mayor cantidad de imágenes que puedan. Vamos a hacer distintos ejercicios. Vamos a realizar una tabla que puede ser hecha a mano en su cuaderno o en Word, como ustedes quieran, siempre y cuando su entrega sea en PDF. Vamos a analizar qué imágenes son recurrentes, qué elementos se repiten. Por ejemplo, yo les voy a decir algunos, pero quiero que ustedes los analicen. La imagen del virus. Si ustedes ven, en las imágenes que yo les puse en esta presentación, se repite, ¿no? Sale la imagen del virus. ¿Qué otras imágenes se repiten? Ah, los cubrebocas, son otros elementos que se repiten. Entonces, ustedes van a ver muchas y van a ponerme ahí, maestra, yo encuentro que las imágenes recurrentes son, y hacen un listadito. Luego, ¿qué colores contiene la mayoría de las imágenes? Colores oscuros, colores negros, colores terrosos. ¿Qué colores? Yo sé que son muchas imágenes, pero ustedes vean un patrón. ¿Qué colores se repiten en muchas imágenes? ¿Qué mensajes comunican? Mensajes de soledad, de amor, de dolor, de desesperación, de angustia, ¿qué mensaje comunican? Luego, ¿qué tipos de imágenes se encuentran? ¿Son fotografías, son ilustraciones, son pinturas, son esculturas? ¿Qué tipos de imágenes? Háganme una lista también de qué imágenes ven. Y por último, van a seleccionar la que más les guste, la que más les llame la atención. Y la van a pegar en la última columna de su tabla. Y van a hacer una breve descripción de dicha imagen. En esta descripción tienen que fijarse en los elementos que ya analizamos, por ejemplo. Es una hipótesis, ¿no? Esta imagen es una fotografía, ya dije qué tipo de imagen es. Es una fotografía que comunica la soledad de las personas durante el confinamiento. Ya utilicé el tipo de imagen y qué mensaje comunica. La imagen es predominantemente azul. Tiene distintos tonos de azul que tienen que ver
con la relación del color de los cubrebocas de los médicos azules con la soledad. ¿Sí ven? Ya utilicé 3. Y las imágenes recurrentes. En esta imagen se repiten, hay 5 imágenes de cubrebocas. Esto nos va a servir para nuestro ejercicio de la siguiente semana, pero quiero que vayamos nosotros siendo muy cuidadosos. Es como entrenar a nuestros ojos para que vean qué elementos son aquellos que nos sirven para comunicar a nuestra época, a esta época que nos está tocando, a la época de la pandemia, del coronavirus, de estar en casa. Entonces, vamos a encontrar cuáles son esos elementos que nos sirven y los vamos a colocar en nuestra tablita. Espero que no tengan dudas. Es un trabajo sencillo, pero que necesita de mucha atención. Y les voy a pedir que esta vez sí estén muy atentos a las imágenes. Y recuerden que esta semana, a partir de esta semana, perdón, vamos a dejar las entregas hasta el domingo. Pero con la condición de que ya no iba a aceptar trabajos fuera de tiempo. Es decir, hasta el domingo se cierra y ya no acepto más. Solo, evidentemente, que tengan alguna situación particular y que me la hagan saber, ¿no? Fuera de esos casos, tenemos hasta el domingo para entregar nuestra tablita. Les voy a dejar en la tarea de Classroom el link del Museo del COVID que está en Instagram, y si no, de todos modos lo pueden buscar en Google. Espero que tengan una linda semana, cuídense mucho y nos vemos pronto.